Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Andrea la Mexicana. En este espacio se habla de todo un poco, desde temas de crecimiento personal hasta conversaciones con invitados increíbles. Y aquí cada episodio es una oportunidad para aprender, para reír, para conectar. Si disfrutas de este contenido, puedes apoyar a Andrea la Mexicana a través de su cuenta en PayPal, @Andrea la Mexicana, para que ella pueda seguir creando más episodios interesantes para todos ustedes. O, si prefieres verlo en video, todos los episodios están disponibles en su cuenta de YouTube, Andrea la Mexicana. Y no olvides, suscríbete, porque no te debes de perder ningún episodio, y mucho menos este. Es el más interesante de todos, porque lo digo yo. Hoy tengo conmigo a una persona sumamente especial, Andrea, la Mexicana. Me encantó, me encantó. Bueno, como sabe, yo soy Adriana, la mamá de Andrea la Mexicana, y si no lo saben, mucho gusto, Adriana, a sus órdenes. Los saludamos desde México, específicamente desde la ciudad de Puerto Vallarta, que cuando puedan dense una vuelta, no se la deben de perder. Y estoy emocionadísima porque tengo a mi hija, a la famosísima, a la única, a la inigualable Andrea la Mexicana. Bienvenida. Gracias, qué honor estar en este podcast con esta presentadora maravillosa, increíble, con toda la energía. ¿Cómo estás? Yo feliz, feliz porque me estás cumpliendo un sueño hecho realidad, porque, pues sí, aquí está Andrea la Mexicana. Pero más que Andrea la Mexicana, hoy quiero tener una sesión muy seria, muy amorosa y muy personal con Andrea Pérez Antillón, el ser humano. Ustedes ven todos los días en sus podcasts o en clases a Andrea la Mexicana. Hoy van a conocer a Andrea Pérez Antillón. Ay, Dios ¿Estás mío. lista? Miren, tengo que confesar que yo no sé de qué va este podcast. Yo estoy aquí. Es algo que mi mamá me ha pedido desde que empecé mi podcast y bueno, pues hoy estamos aquí y vamos a ver. Gracias a todos por escucharnos. Exacto, ella no sabe nada. Todo es preparado por mí y pues eso me gusta, ¿no? Lo que viene de natural. Y hoy quiero que descubran esa mujer que salió de mi vientre y que hoy se ha convertido en toda una profesional de lo que hace. Pero quiero que reconozcamos a Andrea, Andrea el ser humano. Y quiero que me digas, para empezar, ¿quién es Andrea? ¿Quién es Andrea? Ok, wow, qué fuerte. Estas preguntas van a ir con todo, quiero pensar. Y, y bueno, ¿quién es Andrea? Creo que Andrea es luz. Creo que Andrea es, simplemente es. Y si tengo que describirme físicamente, espiritualmente, yo describiría a Andrea como una chica con mucha alegría, con mucho amor para dar al mundo, una chica que confía mucho en los demás, que se entrega, que es comprometida, que siempre busca ayudar a otros y pues ella es fiel a sí misma. Esta pregunta no es fácil, No. no es fácil y habla mucho de qué tanto las personas se conocen, ¿sí? No hablo de la actriz, no hablo del personaje de Andrea Mexicana, hablo de la mujer y lo has hecho muy bien. Y está bien la descripción porque sí coincide con la que yo Sí, sí, conozco. sí, me Así. equivoqué, ¿no? Andrea, tú de pequeña, ¿con qué soñabas? Yo soñaba con muchas cosas, soñaba con ayudar al mundo, soñaba con ser actriz, con actuar en escenarios, escribir mis propias obras de teatro, con grabar cortometrajes, largometrajes, soñaba con, pues, ver a mi familia feliz también, soñaba con tener amigos. Creo que eso responde a la pregunta. Estoy nerviosa, ¿eh? No te pongas nerviosa porque finalmente no vas a hablar de nada que no sepas. Ok. Estás hablando de ti. Pero bueno, como normalmente estás hablando con otros y preguntándole a otros,
pues también por eso tal vez no lo sientas tan natural como siempre, Claro, pero claro. yo sé quién eres y lo vamos haciendo muy bien. Es el principio, no se lo pierdan, no se vayan. Ay, Dios. Andrea, cuéntame alguna anécdota de pequeña que te haya marcado. Además del divorcio, más pequeña, Mm. pues creo que esto lo fui viviendo yo a través de mi vida. Personas que marcaron mi vida en este ámbito, en esto de lo que estamos hablando, sí, Maricruz, quien fue mi tanatóloga en ese momento cuando tuvimos el divorcio de mis padres. Y cuando yo estaba en la escuela, en primaria, yo estudiaba en una escuela católica y pues teníamos monjas y teníamos personas que nos orientaban en cuanto a la religión. Y yo recuerdo un par de maestras que nos daban una materia de religión y ellas me dejaban ser yo y yo era como la rarita, porque cuando teníamos estas clases, todos los demás se ponían a leer o a hacer otras cosas, y lo que a mí me gustaba hacer era escuchar la música que ponían de religión o música clásica que tenían, y yo me ponía, no sé, yo tendría 11 12 años y yo me ponía a escribir y a escribir y a escribir a otro ser. No sé a quién le escribía, pero yo le escribía a otro ser. Y le escribía cartas de 3 5 10 hojas. Toda la clase me la pasaba llore y llore y llore. Y no había vivido, bueno, antes de eso, no había vivido el divorcio de mis padres cuando empezaba a hacer eso. O sea, yo lloraba, lloraba, escribía, escribía, escribía. Y le agradecía al universo, a Dios, a ese ser supremo. Y cosas muy bonitas. Otra persona también que creo que fue parte de es mi tía Laura. Mi tía Laura, no les puedo describir, pero me enseñó muchas cosas, me hizo reflexionar mucho desde pequeña con comentarios, con historias, con reflexiones que ella me compartía sobre Dios, la vida, el amor y todo. Y bueno, claro que también mi madre cuando pues nos hacía afrontarnos a cosas de la vida. Y no sé, solamente creo que surgió, no te puedo decir, es que esto pasó y empecé a hacerlo, y como que yo ya lo tenía. ¿Quieres hablar un poquito de, quiero llamarle don o esas percepciones que tenías desde muy pequeñita? Porque déjenme decirles que Andrea, había noches en que me despertaba, que percibía algunas cosas. No sé si quieras hablar de eso. Y bueno, no sé si todo el mundo cree en esto, pero bueno, a nosotros nos sucedió. Claro, pues sí, cuando estaba muy pequeña, yo veía sombras, sombras negras, sombras distintas, distintos tamaños, distintas formas, colores también, pero sobre todo sombras negras. Y también cuando estaba pequeña escuchaba cosas. Algo que se me queda muy marcado es que cuando yo dormía en mi habitación sola, había noches casi diario que yo dormía, no dormía por escuchar pasos como de zapatitos de madera caminando alrededor de mi cama, despacio o que corrían como pasitos de niño y empezaba a ver ese tipo de cosas y, y bueno, pues como niña uno se asusta, ¿no? Y también empecé de alguna manera u otra a reconocer que yo tenía, que estaba hecha de energía, que estoy hecha de energía y que con esa energía que yo tenía podía trabajarla y ayudar a otras personas a sanar dolores, a sanar algo, no te puedo decir, en ese momento yo estaba también intentando entender qué era, pero yo sabía que podía sentir la energía de otros de una manera diferente. Sí, yo recuerdo mucho eso. También yo, Andrea me ha enseñado mucho porque yo pues aprendí en el proceso este tipo de cosas. Cuando Andrea empieza a ver o sentir o percibir cosas en la noche y que se despertaba conmigo y me decía, mamá, yo oigo, hay alguien, hay un niño, alguien aquí. Entonces, bueno, vamos con su tanatóloga, que ella también nació y creció con este don. Y nos explica o me explica a mí que sí, que hay gente que pues tiene muy abierta esta parte en su vida
y puede percibir ciertas cosas, seres de luz, seres de oscuridad, gente que a lo mejor ya falleció, gente que tiene cosas pendientes. Por eso digo, no sé si todo el mundo lo cree o no, pero bueno, mi hija lo veía y como era muy pequeña y claro que le asustaba y no estaba preparada, le ayudamos de alguna manera a bloquearlo, no a eliminarlo, pero a bloquearlo a través de algunas oraciones, de algunos rezos, hasta que eso fue desapareciendo. Pero ella le dijo que si ella en algún momento quisiera volver a abrirlo, pues ella tiene esa opción. Todos lo tenemos, pero pues hay gente que está preparada, gente que no, gente que está más abierta y gente que de plano, esas cosas no son para nosotros. Em, y bueno, ese don también la ha hecho ser muy sensible a los seres humanos, ¿no? Y que te busquen personas de una manera genuina y amorosa, eh, y que hayas podido ayudar a una que otra a través de tus palabras, tus frases y tu energía. Yo sé que no lo platicas porque eres muy discreta con ciertas cosas, pero creo que es un don muy bello que Dios te ha dado y que has sido muy sabia para manejar y que todavía puedes ampliar. No, claro, creo que estoy en ese proceso. Como bien dice mi madre, cuando yo era pequeña, pues una persona como chiquita dice, ¿qué es esto? Me da miedo y todo. Y también el miedo que nos mete la sociedad no era algo que mi tía tuviera o que mi mamá también tuviera y me fuera explicando como así creciendo con ella. No, fue nuevo para mí y buscamos a una persona que se llama, todavía vive en este momento grabando el podcast, se llama René May, Un francés. un francés que me ayudó a esta transición. Sí, también la llevé con René May a que de alguna manera le ayudara con esa energía. Después de haber visitado René May, no sé qué edad tendrías ahí, Andrea, unos 8 o 9. Como 8 o 9 años. Ujú. Vivíamos en una casa enseguida de casa de mi madre y había un jardín entre las dos casas y de repente yo ya nada más volteo y veo desde mi cocina hacia abajo mi hija a los 8 años sentada en posición de loto, meditando. O sea, una niña de 8 años por sí sola, nadie le dijo, nadie nada, y ella meditando. Y yo me quedé, wow. Y luego a veces invitaba a sus primitas y con tu prima Sophie, que si ella se sentía mal la acostaba y Andrea empezaba a pasarle las manos. Desde chiquitita empezaba a pasar las manos y su prima decía que le había ayudado, que se sentía mejor. Y es algo que a lo mejor por estar en producción, haciendo cosas, tú has dejado a un lado o no lo has trabajado tanto, pero tienes algo especial y creo que es un don que la vida te dio y que en su momento y cuando puedas lo retomas y sabes usarlo para el beneficio de la humanidad. Sí, sí, es verdad que con esta vida increíble que tengo y de mucho trabajo y todo, cualquier persona cuando tiene mucho trabajo se mete en el trabajo, se mete y ya después no te das cuenta de que te olvidaste de esto, de aquello y de cosas muy importantes también, que es cuidarte a ti mismo. Y estoy en este proceso nuevo de mi vida intentando encontrar ese balance, pero sí me di cuenta de que, ¿sabes qué, Andrea? Dejaste esto. Y cuando yo voy con René May, con este francés, yo le digo, ¿sabes qué? Yo no quiero tener esto por ahora. No, no le dije, no quiero esto nunca otra vez. Le dije, creo que no estoy preparada para estas cosas y me gustaría retomarlo después de los 15 años. Yo dije, después de los 15 años quiero volverlo a retomar. Y he conocido a otras personas que también se dedican a esto, que tienen esta sensibilidad y me han dicho, sí, está en ti, ¿no? Está en mí que yo quiera otra vez. Y lo estoy volviendo a tocar poco a poco, pero una persona me dijo, te van a mostrar las cosas poco a poco. No te van a venir así todo, uff, toma, aquí va. No, me van a ir mostrando ciertas cosas y es verdad que me han mostrado algunas cosas. He tenido algunos episodios interesantes de sentir otras realidades presentes también. Y bueno, una de las cosas que sí les puedo mencionar es la conexión que tengo con mi abuelita Guille, la mamá de mi mamá, que desde que falleció, digo antes también, pero desde que falleció, tengo con ella una conexión muy bonita. La siento, ella está conmigo y cuando quiere hacerse presente lo hace y me manda mensajes. También dentro de conexiones tengo conexiones espirituales con amigas. Puedo mencionar ahorita a mi amiga Erika, la cual también está en este show, en este rollo. Y hay veces
que ella me dice cosas como de, hey, esto y esto y sí, o yo a ella y es una conexión muy padre, muy diferente. Pero bueno, así de los 15 años para acá, a mis 24 que tengo ahorita, he empezado a volver a tocar este mundo y yo sumamente, pues feliz, estoy, no sé si preparada o no, pero estoy lista para esto. Y quiero hacerte otra pregunta relacionada a esto, porque desde pequeña Andrea era especial, era diferente, o sea, no era una niña cualquiera, ¿sí? ¿Ha sido para ti difícil desde pequeña sentirte diferente o que te vieran como rara? Es buenísima pregunta. Creo que nunca me sentí rara, como de decir, ay, yo soy rara. Nunca pensé, Andrea es rara. Nunca me sentí así. Sí sabía que había otros niños diferentes, diferentes personalidades. Así rara, rara, solamente me sentí cuando cambié de primaria a secundaria, porque en secundaria pues me fui a otra escuela y en esa escuela pues fue muy interesante el descubrimiento, un regalo para mí Ujú. y conocer otros mundos, otras personas, otras maneras de pensar. Y en ese momento las personas me decían cosas, hacían comentarios, me echaban a un lado y me pasaron unas cosas, pero creo que nunca me sentí rara, solamente diferente. Incluso en mi familia, porque mis hermanas, pues todas somos muy diferentes, pero en esa etapa de pequeñas yo dije, pues yo soy rara, me veía yo, las veía a ellas y yo decía, ok, pero nunca fue como, ay, yo soy rara. Solo No, diferente. luego ya después, más adelante, sus hermanas bromeaban y de hecho todavía bromean con ella, ¿no? Que era como la rara. O más que nada, era que no se comportaba tanto como niña porque era demasiado madura para ser una niña en sus comportamientos. A mí de repente me daba respuestas que dije, ay, caray, esta niña, ¿dónde aprendió esto? O sea, respuestas súper maduras, ha sido mi maestra desde pequeña. Todas mis hijas son mis maestras porque cada una tiene una personalidad diferente, pero Andrea en el sentido de mencionar o decir cosas que los diría solo un adulto, ¿no? Como si ella ya trajera de otra vida esta memoria y de repente, ¡pum!, decía cosas. Y siempre le decían sus hermanas que no era la niña, era la señora, ¿verdad? La señora por su comportamiento, por su actitud, pero pues siempre muy, muy madura. Pero bueno, gracias por compartir esta parte, Un poquitico. sé que muchos de la gente o la mayoría no lo No. sabía, pero también quiero decirles que Andrea también era una niña y también hacía travesuras y hacía cositas. ¿Te acuerdas de alguna travesura que hiciste de pequeña? ¿Algo? Eh, sí hacía cosas, trataba de comportarme, claro, pero sí hacía un par de cosas. Yo recuerdo una vez, digo, mis padres nunca fueron de pegarme, ¿no? Porque traemos una educación diferente. A nosotros sí, si nos portábamos mal, no siempre, pero era como que toma el cinturón, pa, ¿no? Me tocaron un par de veces, así que recuerdo un par de veces, no así todo el No era lo tiempo. de siempre. No, no, no. Pero una vez sí recuerdo, no sé qué fue lo que hice, si te hice enojar o algo. Y mi mamá se había acabado de bañar, traía su bata y lo recuerdo así, cierro los ojos y la veo correr. Probablemente no te acuerdes tú. A ver. Estábamos en casa de mi abuelita viviendo ahí, no sé por qué le hice enojar, pero me correteó. Así como de película agarró su chancla y iba atrás de mí por todo el jardín corriendo. ¿No te acuerdas de No esto? me acuerdo. Ay, qué bueno. Ah, no, pues, qué triste que te acuerdes tú. Pero pues algo habrás hecho porque para que Andrea, sí, sí hacía sus travesuras, sí hacía sus cositas. ¿Tú te acuerdas de algo que yo haya hecho? No, bueno, a mí me acuerdo de cosas simpáticas que se te ocurrían a ti, ¿no? Por ejemplo, a Andrea le encantaban los libros de Art Attack y le encantaba, y siempre ha sido una niña muy creativa y se ponía con sus hermanas a crear cosas y hacían, o sea, era una niña que fue muy feliz haciendo cositas, se bajaba al jardín de la abuela y ahí inventaban, se iban a acampar de chiquitillas, inventaban cosas, pero algo que yo recuerdo mucho y me dio mucha ternura y mucha risa fue cuando ella estaba muy enojada. No me acuerdo por qué estaba enojada conmigo, muy enojada, y dijo que ella ya se iba de la casa. Entonces, yo creo que veía el Chavo del Ocho o Ah, no era del sé. Chavo del Ocho. Sí. Sí, sí, sí. Ujú. Entonces, de repente dice: "Yo ya me voy de esta casa". Entonces, yo muy seria le dije: "¿Ah, sí? ¿Ya te vas a ir?". Y me dijo: "Sí, yo ya me voy". Y que la veo y sale como con un palo de escoba y le amarró un trapo
y adentro de ese trapo metió algo de ropa, juguetes o no sé qué, y lo amarró así en el palito como si se fuera como vagabunda. Y dice: "Yo ya me voy de esta casa", pero abre la puerta de la cocina, que era la que bajaba al jardín. Entonces, pues, a mí no me daba pendiente porque no le abrí la puerta a la calle. Pero dice: "Sí, yo ya me voy". Le dije: "¿Estás segura?". "Sí, yo ya me voy". Y se va, se baja y, pues, yo le dije: "Está bien, que Dios te bendiga", y le cierro la puerta, pero iba enojada. Y ya iba así. Entonces, yo me asomo por la ventanita de la cocina y yo la veía que andaba ahí y anduvo dando vueltas y yo dije: "Ay, pues yo seguí haciendo mis cosas y ya me distraje". Y de repente regresó así: "No, ya regresé". Me dio risa, pero, al principio sí me preocupé porque ya no la escuchaba y que no se haya ido a otro lado, pero después de rato regresó humildemente con la cabecita así agachada. O sea, Andrea tenía su carácter, siempre ha tenido su carácter. Pero bueno, pues se me hizo como muy tierna, se me hizo muy Sí. linda. Salió del Chavo del Ocho, ¿eh? Sí, yo creo Recuerdo el episodio, que el Chavo del Ocho se va con su palo y su cosa, y yo sí, claro. me fui. Y yo pienso que, desde ahí trae el dote de actriz. Y pues sí, porque fue una actuación, de ya me voy, y se quería ir como se iba el Chavo del Ocho, ¿no? Para los que no sepan qué es el Chavo del Ocho, es un programa mexicano de un chico que aparentemente pues, es un adulto, pero hace de niño, y que vivía medio en la calle, ¿no? Ujú, ujú. Entonces traía su palito y andaba para todos lados. Yo creo que desde ahí era actriz. Por cierto, ¿desde cuándo supiste que querías ser actriz? De nuevo, lo mismo de la sensación de energías y todo eso, surgió. No es así como: "Ay, leí esto y voy a hacerlo". No, surgió. Y también lo de la actuada, tanto tú como mi papá traen eso en las venas, ¿no? Y yo creo que me lo pasaron, porque no fue como: "Ay, yo quiero ser como ella", o así. No sé si puedan meter aquí, pero cuando eran chiquitas, que bailaban y yo las grababa. Bailaban. Su tía madrina, su tía Laura, le regaló unos zapatitos como para tap. Y entonces había una maderita, y la poníamos y ella se ponía a bailar y bailaba y bailaba y bailaba y las dos hermanitas y las tres hermanitas, pero Andrea era la del centro, la que hacía el zapateado y bailaba y le encantaba. Y pues son anécdotas lindas de cuando ella era pequeña. Sí, pero actriz, surgió, yo creo que surgió, me gustaba Lo mucho traes en eso. las venas, probablemente. Sí, sí, sí. O sea, el primer papel que yo recuerdo, y el que tengo así como que más memoria, es cuando fue primero de primaria, que fui una gallinita, y que mi mamá me compró la máscara y todo el tutú y todo, en primero de primaria. Y otro día que te preparé para un baile, ¿te acuerdas? Y que era todo un espectáculo el que dabas. Ay, santo Sí, Dios, sí, sí, en primaria, ahí con mi sombrero y un bastón y no sé qué. y Wow. bailaba. Pero bien valiente, o sea, realmente lo traía y en ese entonces no le preocupaba nada, ella lo hacía, claro, se empeñaba en hacerlo bien y yo la guiaba. Bueno, pues Andrea y su niñez, un poquito de su niñez. En esa niñez, ¿hay algo que tú recuerdes con mayor alegría? Creo que los domingos en familia, con mi papá, mi mamá y mis hermanas, cuando estábamos pequeñas, me gustaban muchísimo porque, digo, no sé si los domingos o los sábados, pero el estar con ellos y salir que a un hotel o salir a una experiencia, una aventura, cómo nos hacían nuestras fiestas de cumpleaños, eran súper lindas con sus dulces, invitábamos amigas, y a veces el simple hecho de que mis hermanas nos quedábamos en casa y mis padres salían a Burger King a comprar hamburguesas y regresaban, y comer todos juntos y jugar, para mí es algo súper lindo. Además de los Reyes Magos también. Ah, sí, los Sí, Reyes Magos era una sesión muy especial. sí. Y por ahí alguna vez compartiste, ¿no? Algunos videitos de esos, o no has compartido. Sí, ¿Sí? sí, ¿Sí? tenemos un video, mis hermanas y yo, donde estamos viendo algunas grabaciones de los Reyes Magos cuando yo tenía 8 años, y mis hermanas también están en el video. Muy lindo todo. Ahí ahora ya bueno, como niña, ¿cuál era tu mayor miedo? ¿Recuerdas? Además de las sombras que yo veía, el que me robaran a mí. Daba miedo. O Me sea, daba miedo que alguien me secuestrara, que me llevara así en la calle o algo. ¿pero porque algo que escuchabas? ¿O porque veías algo en la tele o qué? No, yo creo que una vez hubo un episodio de esto. Estábamos en casa de mi abuelita Ah, y nos tocaba sacar la basura. Y pues las niñas confiadas, Moni y yo, estábamos con las bolsas
abrimos la puerta de la calle, sacamos la basura al arbolito que está más cercano y un coche pasa así rápido, se frena y se va echando de reversa con nosotras. Entonces reviramos mi hermana y yo y le dije, hay que meternos, o sea, córrele. Entonces nos metimos, no había ni un adulto ahí cerca, solamente ese coche, que lo recuerdo, era verde, era un cochecillo pequeño, viejo, que se echaba de reversa y nos dio muchísimo miedo. Entonces yo creo que me quedé con ese trauma de me van a robar un día, no sé. Y yo sin darme cuenta que mandaba a mis hijas a sacar la basura y creyendo que estaban seguras. Qué barbaridad. Hay muchas cosas que luego como papás vas descubriendo. Así es, sí. Ok, y hoy como adulta, ¿cuál es tu mayor miedo? Yo creo que morir sin haberme entregado completamente a la vida, sin haber disfrutado lo que es la vida y morir diciendo, ay, hubiera hecho esto, o por qué no hice esto, y me faltó hacer esto. Ese es mi mayor miedo. Ok, mira, bueno, pues para mí es nuevo esto. Gracias. Ahora, a nivel profesional, ¿qué cosas has logrado que te sientes plena y feliz? ¿Y qué cosas te faltan por lograr? Ok. Profesionalmente, bueno, desde chica que empecé con la actuación y todo eso, con castings, creo que los castings de alguna manera también fueron logros, aunque no pasara a otras etapas, pero mi mamá me llevaba a mis castings cuando yo tenía 12, 11, 10 años. Íbamos hasta otros estados para poder ir a estos castings de canto, de actuación, de música. Y para mí, pues era un logro y sobre todo increíble que tu mamá y tus padres pues en ese momento a mí me apoyaban y siempre me siguen apoyando. Cuando entré a secundaria también y en primaria el ser presidente del consejo estudiantil de toda la primaria, que yo estaba ahí al mando de actividades artísticas y de todo lo que yo quisiera hacer en la primaria. También en secundaria concursos de oratoria que gané, poesía, teatro también. Y ya en preparatoria, pues yo estudié mi prepa en una prepa artística, que para mí fue increíble. Duré un poquito y después uno de mis logros también grandes personales fue el aprobar mi preparatoria en un examen hice mi preparatoria. Nada fácil, tenía un libro así gigante para estudiar y yo estudiaba, no sé, 7 horas al día, 5 horas al día, un día tras otro, porque mi meta era terminar cuanto antes mis estudios de buena forma, no nada ilegal, y poder así continuar con mi proceso de actuación. Y fue así como yo, después de aprobar el examen, me fui a Ciudad de México. Otro logro padre, vivir sola en Canadá y logros artísticos. De alguna manera estuve yo como protagonista en una obra en el Teatro Manuel Doblado, que es uno de los teatros o el teatro más importante de mi ciudad. Y para mí fue un logro poder pararme ahí como protagonista, sea lo que sea, yo lo disfruté muchísimo. Actuar contigo en una obra de teatro que tú escribiste. Wow. ¿Quieres platicar un poco de eso? No, no, realmente la plática es respecto a ti, pero bueno, yo hice una obra de teatro en una de mis maestrías, era parte de mi examen final y yo escribí una obra de teatro donde el personaje principal era Andrea y yo también como protagonista. Y pues fue una cosa hermosa, que de hecho es algo como que tenemos pendiente retomar eso y hacerlo más completo algún día. Así es. ¿Tu película en México, en Ciudad de México? Sí, grabé una película en Ciudad de México. Fue maravilloso tener la experiencia. Fue maravilloso, no les Ujú. puedo decir más, pero me gustó mucho y para mí el que yo a esa edad o a cualquier edad tuviera una película increíble. Castings que hice en Canadá también, comerciales que llegué a grabar. Esto que tengo ahora, que es Andrea la Mexicana, para mí es el espacio que yo estaba tanto buscando allá afuera y que yo podía construir y estoy construyendo. Y Hablando de eso, te interrumpo sí, tantito, es como a veces tú deseas cosas en la vida, porque ahorita, bueno, te dices, bueno, es que hiciste una película, hiciste esto, pero pues
si quieres ser artista, más, pero como muchos nos te lleva a nuevos sís, ¿no? Y todo aquello que a lo mejor en algún momento no se dio, hizo que tú tomaras otro rumbo. Y esa es una pregunta que yo tenía para ti. Ok, has tenido varios sueños cumplidos, Ujú. pero ¿qué cosas has descubierto de ti que no te imaginabas o nunca lo habías pensado y que hoy están siendo una realidad? Desde que yo era pequeña, como dije antes, quería escribir mis propias obras de arte, mis palabras en, en algún lugar, ¿no? Que fueran escuchadas. Em, Sinceramente, nunca dije, ay, sí, voy a tener mi propio podcast y esto sí lo pensé, pero más así, más pequeña, nunca dije, ay, yo voy a tener mi propio programa, eso. Y es algo que yo fui descubriendo con cosas que me fueron pasando en la vida y decir, si esos nos allá afuera, pues yo me doy un sí a mí misma, no necesito de alguien que me diga, sí, eres la mujer que buscamos o no, no eres la mujer, es la peor. No, yo busqué eso dentro de mi espacio. Y pues esto de conectar con mucha gente, atravesar estas pantallas, incluso con mis alumnos, nunca me imaginé que yo iba a dar clases de español y que más que clases es una conexión que tengo con mis alumnos. No hay alumno que no, yo diga, ay, no, no, con todos conecto de alguna manera. Y conectar con personas que son desconocidos para mí, pero que después de una clase se vuelven conocidos, es maravilloso. Hay algo bueno, yo sé que debe haber muchos deseos de lograr hacer otras cosas, pero una que quieras mencionar en un futuro, ¿cómo te ves en 10 años o dónde te ves? Quiero realizar mis propias producciones, ya de cortometrajes, largometrajes. Me encantaría conectar con más personas, compartir historias de personas allá afuera que no han sido escuchadas, ayudar a las personas y también pues regresar a esto que es el don que tengo y ayudar a más personas. Sí, qué bonito, qué bello, y sé que así va a ser. Estoy segura de ello. Ahora, vamos a pasar a otra etapa donde yo te voy a decir algunas palabras y tú me puedes contestar con otra palabra que te lleve a pensar esa palabra que yo te estoy diciendo o con alguna frase o comentario, lo que tú quieras. ¿Ok? Dios, Energía, ¿ok? ¿Qué significa para ti la familia? un soporte, un amor, soporte, ayuda, tu lugar, Amistad, familia. amiga, Amiga, sí. amiga. ¿Y tengo que decir un nombre o No, no, lo que te nazca, lo que te uf, venga. almas? Ok, puede ser una frase, una palabra, está bien. ¿Qué significa para ti ser maestra de español? Creo que para mí lo es todo, porque, como dije antes, conecto con personas y no es solamente una clase aburrida que aprendes algunas cosas y ya. Conectar, para mí es conectar. ¿Qué es el amor? Una fuerza, una energía, algo que todos tenemos. Pérdida, Me vienen varias palabras, puedo pensar en oscuridad, túnel con salida, un regalo, como lo hemos hablado ya, y una oportunidad. una guitarra, Libertad. Para mí es libertad. Amo tocar la guitarra, amo conectar con mi voz, mi fuerza interior y transmitir. Andrea la mexicana, Un espacio, luz, risas, locuras y aprendizajes. equipo de trabajo, Wow. Mi soporte son, sin estas personas, Jennifer y Amanda, no podría yo estar aquí y creen en mí y eso es lo más importante. viaje de inmersión, ¡Ay! Viaje de inmersión, emoción, conexión, momentos inolvidables y un regalo también. y finalmente, para ti, ¿qué es la felicidad? Ay, qué pregunta tan difícil, no tan fácil. La felicidad es el saber que estamos vivos, el disfrutar
cada momento de nuestras vidas, el saber que somos amor, que somos luz, y ese estado de paz interno, el estado de conexión aquí, para después conectar con otros, y el estado de saber quién eres tú y conectar con tu yo mismo. Y bueno, por último, ¿qué le diría, no a Andrea la mexicana, qué le diría Andrea a esa personita que está escuchando en este momento, que nos escuchó toda el podcast? ¿Qué le dirías? Yo, Andrea, a todos ustedes, les digo gracias. Me emociono mucho porque sin ustedes esto no sería posible. Gracias por escucharme, gracias por verme como soy. Me conocen grabando videos, enseñando español, actuando, y gracias por creer en mí. Gracias por acompañarme todos estos años y gracias por querer conectar conmigo. Gracias por estar aquí, por entregarse también y por mis alumnos que son personas increíbles, por mostrarse vulnerables en clase, por ser ustedes mismos y por confiar en mí. Gracias. Bueno, pues quiero cerrar con una última cosa. Quiero decirles que Andrea la mexicana, pues muy Andrea también, o sea, es muy ella. Sin embargo, pues Andrea la mexicana todo el tiempo tiene que estar con esta energía a tope cuando graba, cuando hace cosas, pero también es esta mujer tranquila, calmada, sensible. Puedo yo pasar con ella horas y puedo estar callada porque está en su mundo, en sus pensamientos, en su creatividad, súper tranquila. Andrea, ¿qué te pasa? ¿Tienes sueños? ¿Estás cansada? No, no, estoy pensando. Es una niña muy hacia adentro, muy introspectiva y bueno, pues ella también es Andrea, parte de Andrea, la mexicana. Y por último, quiero que tú me digas, Andrea, ¿qué pregunta que no te haya hecho te gustaría hacerte y responder? Me gustaría que siempre me preguntaran o yo me preguntara a mí misma si estoy siendo fiel a mí misma en todo momento. Andrea, ¿estás siendo siempre fiel a ti misma? Uy, lloremos. Sí, estoy haciendo lo que amo, lo que me emociona todos los días, lo que me llena de luz y amo lo que hago y sin límites, aquí vamos. Pues ese es un regalo que yo quería darles a través de mi hija. Quería acercarlas de otra manera a ustedes. Este es Andrea. Andrea Pérez Santillón, Andrea, mi hija, Andrea, la hija de su padre, la hermana de sus hermanas, la sobrina de sus tías, la nieta de sus abuelos, abuelas. Y muchas gracias. Pues de esta manera acabamos y feliz de la vida. Este fue un podcast más de Andrea la Mexicana. Se despide de ustedes. Ahora sí, chicos, es mi momento. Después de aquí tengo la lágrima en el ojo. Muchas gracias, mamá, por este espacio. No lo esperaba. Y wow, definitivamente un regalo que se queda aquí. Y también para los chicos, ahora conocen un pedacito más de mí, diferente versión, pero la misma. Gracias por estar aquí. Un placer y un gustazo haber conocido a Andrea. Y como siempre, ¿qué les decimos? Para terminar, Le damos nuestro sí. a la vida. Ahí está. Y bueno, chicos, una vez más, su mexicana y Adriana. hablaron con ustedes y nos vemos en el próximo episodio del podcast. Chao, Chao, chao. chao.